Hola a todos, bienvenidos a este vídeo, a esta entrevista, en la que os queremos compartir y presentar algo que, bueno, yo desde mi punto de vista considero que es un aporte muy valioso a la humanidad, que es una de las cosas más revolucionarias con las que yo me he encontrado, vamos, prácticamente diría que en mi vida, ¿no? Y creo que es interesante compartirlo con todos los que veis este canal, de todas las personas que lleguéis a este vídeo. Se trata de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y bueno, es una ley física que ha desarrollado y ha presentado la argentina Alejandra Casado hace aproximadamente 3 años y bueno, tenemos un invitado hoy aquí que viene también de tierras argentinas para pues, un poco presentar y plantear este hallazgo, ¿no? Este descubrimiento que es la ley física, la ley del desdoblamiento. Se llama David Williams y bueno, está en estos días en España para compartir todo lo que ha desarrollado también el de la ley, todo el proyecto que tiene en conjunto con su compañera, con Carla Escudero. Y bueno, para la gente que no habéis oído hablar todavía de la perspectiva universal, pues vamos a introducir el tema hablando de los principios, ¿no?, de esta ley y del potencial que tiene, que es un grandísimo potencial para todos. Y luego ya entraremos a hablar y a compartir cuál es el aporte de David y cuál es el proyecto que tienen juntos y demás. Así que nada, muchísimas gracias, David. Bueno, antes de nada, muchas gracias y bueno, más vale tarde que nunca, estamos aquí, ¿no? Y aunque no ha podido estar Carlita, pero a ver si de alguna manera puede hacer un aporte más tarde y claro, pueden tener una charlita con ella. Sí. Pero eso, muchísimas gracias y es muy disponible a ver lo que va surgiendo naturalmente de esta entrevista. Sí. Bueno, sabemos que es un tema súper amplio, tan amplio que es una perspectiva universal y que, bueno, que a lo mejor presentarlo de una manera que las personas que no hayan visto los vídeos de Alejandra Casado puedan entender, pues es un reto bastante... Bueno, que de todas formas animamos a todo el mundo, por supuesto, a que vea los vídeos también en tu canal, David Williams y psicobiología transpersonal. Trascendental, perdona. Ahí en esas páginas también tenéis un montón de material, o sea, en realidad hay muchísima información, muchísimas herramientas, pero para empezar, pues si nos quieres contar un poco de dónde viene tu interés por todo este tipo de temas, cómo te encontraste con esta perspectiva. Bien. Bueno, lo primero es que si alguien como que se interesa por este tema, la recomendación es ir directamente a la fuente, que son los vídeos de Alejandra Casado. Claro. Y un poco creo que el espacio de esta entrevista sería un compartir desde mi entendimiento y mi aplicación de esta perspectiva en lo que ha sido mi vida, ¿no? Entonces, así de primeras diría eso, ¿no? En cuanto a cómo llego yo a la perspectiva, pues lo que suele ocurrir, o sea, diferentes sincronías, ¿no?, que hace que llegue ese vídeo en el momento justo adecuado, dándome un poco la clave que ya me permitía cerrar muchas cosas que estaban sueltas, ¿no? Llegó en un punto donde ya sabía que algo ya se había agotado, ¿no?, que era la búsqueda. La idea de que a través de una búsqueda iba a encontrar la respuesta. Pero no tenía una lógica para ese nuevo giro que estaba ya ocurriendo naturalmente en mí, y cuando encuentro el vídeo de Alejandra Casado, me da las claves lógicas, las claves mecánicas para acompañar ese giro de percepción. Entonces, quizás una de las cosas más importantes para empezar es que ante todo con lo que vamos a estar trabajando es la percepción, ¿no? La clave es entender cómo opera la lógica de nuestra percepción. Entonces, lo que permite esta ley es
ya tener un manejo, ya no solamente, si se quiere, intuitivo, sino como un manual de instrucciones precisas, ¿no? Es como si nosotros dijésemos, yo quiero ir a tal sitio, ¿no? Bueno, no es lo mismo tener un mapa hecho hace 200 años para llegar a ese sitio que un GPS, ¿sí? Entonces, un GPS tiene una precisión que además esta herramienta de precisión viene en un momento que requiere de precisión. Porque quizás se ha trabajado con la percepción, pero de una manera todavía muy ligado a imprecisiones, si se quiere, ¿no? A supersticiones, a muchas idealizaciones, a muchas fantasías, ilusiones. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Esto da un orden preciso, un orden lógico, ¿no? Además, la ley del desdoblamiento es una ley física, ¿no? O sea, bueno, también para que la gente un poco sepa de dónde viene este planteamiento, ¿no? Esta ley, de los aportes previos que hay, ¿no? O sea, no nos estamos refiriendo a un concepto un poco más filosófico o algo así, ¿no? O a una promesa de algo, sino que estamos hablando de algo que es una ley física y que está demostrado que estamos en un universo desdoblado, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que quizás se puede decir que no es lo mismo trabajar la percepción desde la filosofía o desde un camino o un ideal que a través de un mecanismo científico de una ley física, ¿no? Porque cuando es la física ya significa que tiene que operar en diferentes planos, pero tiene que llegar a un plano biológico también. Claro. ¿Qué pasa? Normalmente hemos pensado que por pensarlo, por entenderlo en un plano mental y tener una estructura conceptual bien armada en nuestra mente, podemos ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, lo que diferencia un poco esto es que la posibilidad de tener una ley física que lo acompaña, ¿no? De nuevo nos permite una mecánica precisa. Que si no, en otros abordajes, si se quiere, hay mucho margen de error, mucho margen de especulación. ¿Y qué pasa con la ciencia? Refina o tiene un discernimiento de esa especulación. Entonces, si queremos mirar nuestra percepción, vamos a utilizar un mecanismo claro, preciso y con el lenguaje más útil para ver, porque lo que nos interesa aquí, sobre todo, es instalar una percepción genuina original, ¿no? Es decir, el interés aquí no es lo bueno o mejorar, el interés aquí es aplicar una percepción desde la verdad. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de verdad, no necesitamos mecanismos de decoración, no necesitamos mecanismos que lo endulcen, necesitamos algo preciso, algo lógico y que a la vez la física lo que pasa es que te transforma tu realidad, en última instancia física y biológica, ¿no? Aunque desde donde está operando es desde planos imperceptibles, que llama Garnier, planos más abstractos, y hay que también entender esos planos más abstractos para que se sincronice con un plano concreto biológico, ¿no? Y los aportes en base a los que se ha hecho todo este desarrollo, sobre todo Alejandra y luego también vosotros, los aportes que habéis hecho al respecto, serían concretamente tres aportes, ¿no? O sea, estoy hablando me refiero lo que ha aportado, por ejemplo, Garnier, lo que ha aportado Hammer. Ah, bien, como los referentes, ¿no? Claro, por eso los referentes para desarrollar toda esta... Bueno, un poco Garnier es la persona que trae la ley del desdoblamiento del tiempo,
Y una de las claves que nos trae con esta ley es que la idea de que el tiempo está separado en un pasado, presente y futuro es ilusorio, porque realmente se están dando los tres tiempos simultáneamente. Y si entendemos que un poco el pasado es viene de una frecuencia de velocidad más lenta, ¿no? Y el futuro en una frecuencia de velocidad más rápida, o la más rápida, ¿no? ¿Qué pasa cuando... Y el pasado un poco lo que nos trae es la experiencia, el tránsito por la experiencia, ¿no? Pero el futuro es el que nos da el propósito y la respuesta de esa experiencia. Entonces, normalmente hemos estado referenciándonos en un pasado para tratar de encontrar una respuesta en el futuro, ¿no? Es decir, eso nos hacía buscar. Obviamente, tú cuando estás buscando, partes de que no lo tienes, partes de que no está. O sea, y esto nos lleva a una referencia externa, ¿sí? Pero cuando entiendes que realmente los tiempos están ocurriendo simultáneamente, ¿qué significa eso? Que lo único que tengo que hacer es permitir que ese futuro y ese pasado se comuniquen en el presente. Y así lo que puedo hacer es dar el propósito de esas existencias que se comuniquen simultáneamente en un presente, donde se una, si se quiere, cabo con rabo, ¿no? Entonces, es un aporte muy grande el de Garnier, porque hemos tenido... La idea de que estemos conectados con el pasado, sí, se entiende claramente, ¿no? El hecho de que yo puedo estar hablando en esta entrevista significa que en el pasado he aprendido a hablar el idioma español, y eso lo vemos claro, pero no vemos tan claro, o no ha estado abierto la idea de que también el futuro está comunicando con nosotros. Y cuando Garnier puede llegar a esta ley que demuestra esa simultaneidad del tiempo, o sea, no hay una separación como nosotros lo percibimos, ¿qué pasa? La pregunta ya no sería ir a buscar la respuesta al futuro, sería ¿cómo puedo comunicarme con eso que ya está? O sea, ¿cómo puedo reconocer eso que ya está, esa respuesta que ya está? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre un movimiento distinto. Ya no ocurre un movimiento de búsqueda, ocurre un movimiento de reconocimiento, un reconocimiento en el presente de ese propósito. Y es distinto el modo de responder en la vida cuando se ha dado ese cambio de referencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es, y también un poco lo que nos da Garnier es el entendimiento de que existe diferentes planos perceptuales, ¿bien? Entonces, y que están comunicados entre sí, los diferentes planos perceptuales. Y hay planos perceptuales más lentos y hay planos perceptuales más rápidos. Los planos perceptuales más rápidos son los que van a, si se quiere, sincronizar en el más lento. Eso entendido significa que el lento en sí no es el que está realmente tomando las decisiones y haciendo las cosas, sino que ya viene, es como si fuese el efecto de algo que ya se dio en un plano más rápido. Bien. Entonces, si entendemos que estamos conectados a diferentes planos de diferentes velocidades, lógicas, no energéticas. O sea, no es la idea no es tan importante el tema de las diferentes velocidades energéticas y de luz, lógicas, perceptuales de lógica. Entonces la pregunta sería que nos podríamos hacer: ¿en qué frecuencia nos encontramos nosotros que nos llamamos, bueno, yo me llamo David y me muevo en la vida como David, como individuo, como con una percepción aparentemente separado del resto, como desdoblado? ¿Dónde estoy yo dónde me coloco en este... Sí, en esta existencia. En esta existencia. Claro. O en qué frecuencia de velocidad lógica me ubico. Bueno, parece que estamos en un plano de la experiencia. El plano de la experiencia simplemente es
si se quiere, el plano más lento o el último plano de existencia física y biológica. Ah, bien, bueno, ahí es donde estoy yo. Pero ¿desde dónde me informo? Esa es la siguiente pregunta. ¿Desde dónde establezco mi emisor? ¿Qué aspecto mío quiero que me informe o sincronice a esta parte más lenta? ¿Me voy explicando? Sí, sí. Y ahí es lo que yo digo que es la gran decisión del desdoblado. ¿Dónde coloco al emisor? Al emisor entendiendo, he dicho que lo más importante que estamos abordando aquí, la investigación que estamos abordando es de la percepción. Entonces, una de las maneras de mirar la percepción es cómo me comunico conmigo mismo. ¿Cómo establezco un sistema de comunicaciones conmigo mismo? Bien. Si entendemos los sistemas de comunicaciones, sabemos que hay un receptor y hay un emisor. El receptor parece que ya lo hemos ubicado. Nosotros, ¿no? Yo receptor desdoblado, individual, que me muevo por la vida como David Williams y todo eso. Bien. Ahora, ¿qué aspecto adentro mío establezco como emisor? Y eso es una decisión esa es como la decisión más importante que tenemos. Porque ¿qué te informa de tu realidad? Te informa un plano emocional y es desde las emociones que tú respondes en tu cotidiano, o sea, en tu plano 1, en la existencia. Pones el emisor en los pensamientos, o sea, es desde los pensamientos desde donde tú respondes, ¿no? Ahí es donde estableces tu emisor. Lo haces desde la programación, de donde surgen los pensamientos, porque los pensamientos surgen de algún lado, desde la programación, ¿no? Creencias, ¿no? Creencias. Valores. Claro, o sea, y para esto necesitamos referencia interna, porque tengo que poder observar qué planos forma mi percepción. Tengo que ver de cuáles son mis posibilidades de establecer un emisor, ¿no? Entonces, si yo pienso que solo soy emoción y pensamiento, ¿no? Y me quedo si se quiere, en esos tres planos, es decir, pensamiento que mueve una emoción que tiene una experiencia, y eso soy yo. Entonces, básicamente me voy a definir con todo lo que aparece en mi mente. Y ahí establezco mi emisor. Bueno, pero la pregunta sería, ¿hay otros planos? O sea, ¿hay otros planos desde donde se construyen la percepción que al final voy a tener dónde? En este plano desdoblado, ¿no? En este plano de la existencia. Sí, para la gente que no esté familiarizada con esto de los planos, vamos a poner la plantilla que también ha ofrecido y ha dado forma para que la persona tenga un sistema de referencias, Alejandra Casado, y en el que se ven los 7 planos. Y decir simplemente pues, que el plano 1 es el que corresponde a lo físico y biológico. Claro. Mira, si quieres lo explico brevemente. Pues los planos estaría muy bien. Bueno, Sí, explico brevemente, a ver, es una manera simple, pero creo que es muy útil para tener una primera comprensión, ¿no? Entonces, la pregunta que a veces nos tendríamos que hacer es ¿cómo se construye aquello que llamamos realidad? ¿Cómo se construye, no? O sea, ¿cuáles son como los principios que construyen esa realidad, ¿no? Eso es. Entonces, por un lado, lo voy a hablar desde la experiencia del desdoblado, ¿no? Por un lado, lo que construye mi realidad es lo que podríamos llamar las circunstancias. O sea, aquello que me ocurre. Aquello que ocurre de los ojos para afuera, ¿no? Lo que podríamos llamar la forma, ¿no? Entonces, mi realidad son las circunstancias que van ocurriendo alrededor mío, ¿no? Ahora, eso es una ecuación a medias, o sea, es como que falta otro principio. Porque si ahora mismo estamos viviendo, todos los que estamos presentes, estamos viviendo la misma circunstancia, bien, pero hay una vivencia y una realidad distinta en cada uno de esto que está ocurriendo. Misma circunstancia, diferente realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay otro principio que falta, que es aquello que ocurre, que es más invisible, es más abstracto, que ocurre de los ojos para adentro. Ahora, lo que ocurre de los ojos para adentro es como tu mecanismo de percepción que le va a dar sentido a esa circunstancia. Entonces tenemos circunstancia y percepción.
Y cuando tenemos una percepción de una circunstancia, tenemos una realidad. Bien, entonces normalmente cuando se ha intentado, vamos a decir, vamos a llamarlo por ahora, cambiar la realidad, normalmente lo que hemos hecho es cambiar las circunstancias. Cambiar algo que pasa afuera, ¿no? Entonces, entonces siento que algo me falta, lo que me falta es el trabajo. Entonces, consigo un buen trabajo. Lo que me falta es la pareja. Lo que me falta es poder ir de viaje. Lo que me falta es mi misión. Lo que me falta es poder dedicarme a mi vocación. Entonces, todo el rato estamos como con esa inercia externa de la búsqueda en las circunstancias. Ahora, cuando nosotros tenemos la referencia hacia afuera, en las circunstancias, lo que ocurre es que estamos en la búsqueda. Y cuando estamos en la búsqueda, lo que estamos realmente haciendo es un movimiento para afuera, estamos creando una realidad. ¿Bien? Estamos creándola, porque vamos para afuera, porque estamos buscando algo. Estamos teniendo un montón de experiencias, ¿no? Pero hay una pieza que no estamos viendo en todo lo que está ocurriendo, y es la percepción de las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa con ese elemento invisible que tenemos internamente? Esa referencia interna. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a decir, ya no va a estar tanto poner el emisor afuera en las circunstancias y ese movimiento externo? Quizás lo que voy a empezar a hacer es empezar a mirar en la lógica que construye mi percepción. Porque lo que empiezo a notar es que mi percepción de las circunstancias está creando mi realidad. Entonces, vamos a darle la vuelta y vamos a mirar a los planos de percepción, ¿no? Ahora, ¿cuál es el primer plano de percepción? Circunstancia, percepción, experiencia. Eso sería una experiencia. Entonces, imagínate que aquí traigo un monje, ¿no? Imagina, simplemente pongo un monje aquí. Todos vamos a estar viendo al monje, pero cada uno está viviendo una realidad con referencia a ese monje. ¿En qué? En cómo nuestra percepción está, si se quiere, decodificando, interpretando la información que estamos viendo afuera. Entonces, imagínate, yo tengo una experiencia muy lindo con los monjes porque me crié en ese tipo de ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Mi percepción quizás ahí va a ser agradable, pero el tuyo no. El tuyo es más bien como ya haces una relación con religión o lo que sea. Entonces, ya tenemos diferentes percepciones, misma realidad. Bien, que tenemos diferentes percepciones ante la misma circunstancia es lo que hace que podamos explorar cada parte de nuestra percepción. ¿Ok? Ahora, lo interesante sería preguntarse cómo se construye esa percepción interna. Bueno, uno de los planos sería el plano de la experiencia, como dije, donde lo interno y lo externo se encuentran, experiencia. ¿Ok? Pero ¿de dónde viene la experiencia? Y si lo vamos mirando, si vamos tratando de ver dónde está el hilo conductor, cualquier experiencia va a estar ligado a un movimiento de energía o una emoción. Tu emoción te va a estar traduciendo la experiencia que tengas sobre esa circunstancia. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene la emoción? ¿De dónde viene ese movimiento de energía interno? ¿Sí? Pues tiene que venir de un movimiento, de una información interna o de un pensamiento, o sea, de un movimiento mental. Ahora, ¿y el pensamiento de dónde viene? El pensamiento desde la divergencia, porque ahí estamos comunicados con dos tipos de informaciones. El pensamiento básicamente que te vas a estar elaborando con referencia al monje viene de tus programas del pasado, tu memoria asociativa, del programa, cuarto plano. Pero el programa en sí, ¿por qué se te archiva de esa manera esa información mental? Porque hay algo, un plano más abstracto todavía, que es la lógica de ese programa. ¿Y cuál sería la lógica de ese programa? Es una lógica que hace que tú percibas las cosas
de forma separada. Es una lógica divergente, porque la divergencia es hacer que vaya divergiendo, separándose. Separación. ¿Por qué queremos separar las cosas? Porque las queremos conocer por partes. Entonces la lógica del programa nos permite tener en la mente, ¿sí?, pensamientos que nos hacen percibir un fragmento. ¿Ok? Pero más allá de la lógica, vamos a tener lo que podríamos llamar un potencial de esa lógica. Y esto es, para explicarlo lo más simple que pueda, es que para que algo pueda existir tiene que venir de un potencial que no existe. Eso más o menos se entiende. O sea, Sí. tiene que estar el potencial para que aparezca. Si no está el potencial, no aparece. Entonces tiene que estar el potencial para que aparezca esa lógica. Una pregunta, ¿sería ese plano 6 todos los potenciales, o sea, todas las posibilidades que puedan llegar a existir? Y el quinto, la manera de ordenar esos potenciales, o sea, la manera de enlazar esos potenciales, esas posibilidades para que luego se dé un diseño determinado y luego una persona piense de determinada manera. O sea, me refiero a la relación entre el sexto plano, los potenciales y el quinto. Claro. Vamos a poner un ejemplo tecnológico, ¿no? El potencial, siempre entendemos que el potencial es eso, previo a la existencia, pero sin el potencial no se puede dar la existencia, ¿bien? Entonces, vamos a suponer que yo voy a hacer un programa informático. Para yo poder hacer el programa informático, tiene que estar ese potencial de que pueda salir ese programa. ¿Me explico? O sea, si no está el potencial, no puede salir de ahí. Entonces, tiene que estar el potencial. El potencial después requiere de una lógica. Entonces, yo quiero hacer el programa, pero me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Bien? Pero ¿para qué quiero hacer un programa? Esa es la lógica. Y después del para qué, de la lógica, hago el programa. ¿Lo ven un poco? Sí. Sin tener una lógica que me dé ese sentido de para qué, ¿cómo voy a hacer un programa? O sea, el programador antes va a ver la lógica y después va a hacer el programa. Pero para tener la lógica tiene que estar el potencial. ¿Lo ves? Sin el potencial no puede haber, si se quiere, un plano lógico. Porque ¿de dónde viene la lógica? Viene de un potencial. Es el enchufe, ¿no? Claro. Es el enchufe de todas las posibilidades y todo eso. Algo así como, si no está el potencial no puede existir. Si no está el potencial no puede existir. Ahora, para poder existir, ¿cómo llega de potencial a existencia? Potencial que viene una lógica, ¿no? O sea, como un para qué, y del para qué hago el diseño, hago el programa, y el programa necesito información, energía en movimiento, y eso se va a proyectar en un programa. O sea, ahí fui del 6 para abajo. Ahora, ¿qué hay más allá de los potenciales? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos como potenciales todas las notas musicales. Todas las notas musicales. Todos los potenciales de notas musicales. ¿Sí? Pero no puede haber una nota musical sin silencio. ¿Ok? O sea, que todos los potenciales vienen de un abstracto vacío. ¿Lo ven un poco eso? Claro. Es decir, es algo así como el blanco es la reunión de todos los colores, ¿no? Pero todos los colores se pueden dar también porque está el negro. O, si se quiere, todos los potenciales en el mundo material, en los objetos concretos, solo son posibles porque hay un espacio que lo permite. ¿Lo ven? Sin el espacio no hay objeto concreto. Entonces, hay un origen previo al potencial. Un origen abstracto, que encima lo incluye todo. ¿Lo ven? Entonces, y esto lo vamos a poder ver en diferentes analogías
que el origen de las cosas no es concreto. El origen de... Por ejemplo, si yo te digo, dime tú cuál sería el aspecto más inclusivo y original de esta casa, ¿no? Y seguramente lo que primero vas a hacer tu percepción es buscar algo concreto. Vas a decir, puede ser el pilar, puede ser las paredes, puede ser, no lo sé, la estructura del diseño de la construcción. Pero lo que no vas a estar viendo que sin el espacio no puede estar este edificio. Es decir, sin el vacío no puede haber algo. Entonces, nuestro origen realmente es vacío, es abstracto. Entonces es lo que pueden decir la nada. Ahora, no la idea de la nada, porque ya asociamos que la nada es como si fuese un lugar oscuro, porque claro, estamos haciendo una asociación mental desde la memoria. Claro. Pero es ese vacío que lo permite todo. Algo así, ¿no? Entonces esos serían, si se quiere, todos los planos. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde quieres establecer tu emisor? ¿Desde dónde quieres que se sincronice tu percepción? ¿Desde dónde quieres elaborar tu percepción? ¿No? Desde las emociones, desde los pensamientos, desde un diseño, desde la lógica, desde un potencial o desde el origen, ¿no? Normalmente tenemos como, vamos a decir, dos jugadores más importantes para organizar la percepción, para sincronizar la percepción. Y es lo que podríamos llamar el cuarto plano, lo que se ha venido a llamar el doble, lo que se ha venido a llamar, si se quiere, el 3-4, el subconsciente, el alma. A partir del plano 4 para arriba sería todo inconsciente, ¿no? Inconsciente, sí. Inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo. O sea, la lógica del diseño divergente, la lógica global. Ahora, la lógica del diseño es global, pero el diseño es particular. Tú tienes un diseño, yo tengo un diseño, tú tienes un diseño. Pero la lógica del diseño es igual para todos. Desde la divergencia y desde la convergencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que un conflicto chiquitito en tu casa va a tener la misma lógica que un conflicto que crea guerras. O sea, tiene la misma lógica. Luego la bajada es distinta. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la lógica si se quiere que abra el conflicto de la divergencia. Porque el conflicto solo es posible entre dos unidades separadas. Solo ahí se puede dar un conflicto. Porque si hay una percepción universal de unidad, ¿con quién vas a estar en conflicto, no? Entonces, la propuesta aquí es, desde la resonancia y desde una decisión genuina en autorreferencia, instalar una percepción universal. Ahora, no porque es un caramelo más, no porque es como, la novia no me funcionó, el nuevo trabajo no me funcionó, pero ahora la percepción, o sea, no es desde ahí, es desde una especie de maduración que llega de forma orgánica. O sea, simplemente adentro hay algo que ya te dice, ya quiero instalar adentro de mí una percepción global, ¿no? Y esto es algo que llega a su momento a cada uno, y la forma en la que la persona lo va a notar es a través de una resonancia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, más o menos se fue dando como se tuvo que dar, pero se fue explicando un poco los planos, ¿no? Obviamente, de nuevo, mi recomendación va a ser que si quieren profundizar en esto, empiecen a mirar la fuente de los vídeos de Alejandra Casado, ¿no? Claro, porque además, bueno, con ejemplos, claro que se puede, cada concepto del que estás hablando se puede mirar desde un montón de ópticas y se puede profundizar muchísimo. Pero sí que creo que es importante que expliques o que compartas el tema de el para qué todo esto, o sea, del propósito. Bien. De hacer una distinción entre, que es un poco lo que ha obviado la mayoría de los planteamientos que han intentado explicar el sentido del que estemos aquí, ¿no? Del que estemos los desdoblados aquí. ¿El propósito del desdoblamiento? El tema del propósito y la existencia. Bien. El diferencial. Bien.
Bueno, cuando hablé de los dos principios que construyen una realidad, hablé de circunstancia y percepción. Y si se quiere, también lo podemos mirar como un principio más concreto y un principio más abstracto. El principio más concreto es la existencia. Y el principio más abstracto es la lógica o el propósito que da existencia. ¿Bien? O sea, son dos principios unidos, y si se quiere también lo podemos llamar principio masculino, principio femenino. El principio masculino es más lógico abstracto y el principio femenino es más energético de la existencia. Entonces, normalmente hemos buscado el propósito en la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Hemos tratado de hallar nuestro origen en algo concreto. Entonces, en algo que nosotros podemos definir, agarrar en la existencia. Pero ¿qué pasa con la existencia? Cuando tratas de definir o agarrar algo en la existencia está sujeto a la ley del tiempo, o sea, al tiempo. Entonces, cada vez que buscas controlar la existencia, porque sientes que ahí está aquello que te da tu sentido de vida, en lo concreto, el tiempo al final lo trae y lo lleva. Es decir, se te va a escapar entre las manos, ¿no? No sé si va por ahí, pero bueno, va saliendo como va saliendo. Entonces, la referencia ahora es que el propósito antecede a la existencia. No sé si... ¿Va por ahí? Sí. ¿Va por ahí? Eso es lo que El propósito antecede a la existencia significa que es el principio lógico y es el principio más abstracto que ya está, y lo único que tenemos que hacer es permitir que eso que ya está se reconozca a sí misma. Entonces, normalmente hemos estado elaborando nuestro emisor, ¿no?, en un principio energético existencial. ¿Y qué pasa? Como dije de nuevo, la energía por definición está polarizada. La existencia por definición está polarizada. Tiene un ayer y un mañana, tiene un positivo y un negativo, tiene un frío y un calor, tiene el diseño de la dualidad o el diseño de la separación. Es también la pregunta y la respuesta, ¿no? Claro. De un observador inicial. ¿El que la existencia? ¿Cómo? No, lo que estás hablando, lo que estás comentando ahora de la polaridad, de un positivo, un negativo, un frío, un calor, claro, pasado, futuro, me refiero que también de lo que parte todo eso es de una pregunta, ¿no? Sí. De la separación de una pregunta y una respuesta. Bien. Esa mirada sería ya una mirada lógica. Porque la pregunta y la respuesta realmente están unidas. O sea, claro, sí. Están unidas en un punto. Significa que no están separadas. El tema es... Cuando tú simplemente, vamos a decir, tienes una perspectiva total de las cosas, ¿no?, una perspectiva 360, puedes verlo todo, pero lo que se te escapa es el entendimiento de las partes del todo. ¿Bien? Pero en sí, esta es la paradoja. Estás hablando ahora desde ese origen, ¿no? Sí. O sea, que ves todo en 360, pero claro, necesitas comprender un poco la esencia de cada parte, claro, de lo que estás viendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese origen, vamos a decir que parte de una perspectiva universal, mirada 360, de total plenitud y unidad, ¿no? El tema con eso es que no puede haber conciencia de sí, solo puede haber una manifestación del ser. ¿Por qué no puede haber conciencia de sí? Porque no tiene con qué, de alguna manera, contrastarlo, si se quiere. Claro. No puede con qué... esta es la paradoja. Tú no puedes dejar de ser lo que eres, porque el ser es, no tiene que buscar ser. Pero para conocer lo que eres,
para tener conciencia de lo que eres, lo que sí puedes hacer es transitar lo que no eres. Entonces, cuando tú transitas lo que no eres, empiezas a darte cuenta de una conciencia sí de lo que sí eres. Entonces, no es encontrar el ser, es reconocer el ser. O sea, no es buscar el ser, es reconocer que ya... ¿Y cómo lo reconocemos? A través del entendimiento de la lógica de eso que no es. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Yo no sé si estoy muy abstracto. Sí, sí, además me da pie para lo siguiente que te iba a preguntar. Ajá. Porque claro, como para descubrir lo que eres tienes que experimentar, de alguna manera se experimenta lo que no eres, para decir... aquí viene el tema de la distorsión y de los errores. Sí, sí, sí. Bueno, que es seguramente el tema de los errores, de me he equivocado, soy imperfecto, es probablemente lo que más carga ha dado a toda la humanidad, a cada individuo, desde toda la experiencia sobre la Tierra. Entonces, claro, esto sí que es un cambio de paradigma o de lógica completamente radical, claro, que puede revolucionar. Claro. Sí, es muy distinto, humano. Porque es el error el que te va a informar de lo que eres. Porque el error te muestra lo que no eres. Entonces, no es evitar el error, es permitir observar el error. Reconocer y poder observar el error. El error entendiendo que, primero, ¿qué es la distorsión? No es algo malo, primero. O sea, no es como la distorsión es algo negativo o malo. La distorsión no es más que una fragmentación de la percepción. Es el mecanismo que se requiere para poder observar una parte. Y un poco Alejandra siempre pone el ejemplo de la célula, ¿no? O sea, la célula ocurre simultáneamente, todos sus elementos están comunicados entre sí y funcionales entre sí de forma simultánea, ¿no? Ahora, yo para poder entender bien esa célula, lo que tengo que hacer es poder, o una manera para poder entender esa célula es poder entenderla por partes. Pero para poder entenderlo por partes tengo que percibir sus partes. Y para poder percibir sus partes tengo que distorsionar mi percepción de esa célula que ocurre simultáneamente y todo junto para ver una parte, ¿ok? Y al ver una parte, comprendo esa parte y comprendo la otra y cómo dialogan y se comunican entre sí. Pero la realidad es que la célula está ocurriendo todo junto simultáneamente. Claro. Entonces, es que esta es la cosa. La distorsión es que no hay partes, ¿ok? En sí, desde la perspectiva universal, no hay partes. Pero se ha tenido que dar un mecanismo para poder, si se quiere, separarse para conocerse por partes. Pero en sí es como un poco, a veces digo, ¿dónde termina la célula y dónde empieza tu cuerpo? O sea, lo único que hace que veas una célula separado de un cuerpo o que lo puedas ver aislado es una percepción que lo distorsiona, lo separa, lo aísla, ¿no? Pero no hay una separación real. ¿Lo ven? Entonces, la distorsión sería la fragmentación de la percepción para poder explorar las partes. Esa es la primera pieza de la distorsión. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando nos percibimos como separados, ¿no? Y cada elemento está explorando su separación y nos olvidamos que estamos comunicados con esa totalidad. Lo que va a empezar a ocurrir es, al olvidar de esa comunicación de la totalidad, es que va a empezar lo que podríamos llamar el conflicto. Ahí es donde empieza el conflicto. El conflicto original es estoy separado. Claro. Es el conflicto de separación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no fue como, a veces digo, hay errores pero no equivocaciones. O sea, no es como una equivocación que se haya dado, no es como que alguien hizo algo mal. Claro. No es que nadie hizo algo nada mal, sino que viene de una, si se quiere, un impulso, una pregunta. No hay que buscar al demonio, vamos. No. Ahí, ¿no? Es que de todo eso. Desde una perspectiva universal, donde todo es una totalidad, ¿de dónde viene el demonio? Viene de la totalidad.
Entonces, si bien la totalidad tiene una parte funcional en esa totalidad. Ahora podemos verlo de una forma moral, de buenos y malos, o podemos verlo de una forma lógica de propósitos. El propósito nos saca de la exclusión de un elemento. ¿Lo ves eso? Porque vemos más allá de esa percepción exclusiva moral de los valores. Sí, deja de ser como una amenaza, algo negativo, algo Claro. dañino. Y eso es lo que un poco te quería decir antes. O sea, la existencia tiene positivo y negativo, pero una mirada de propósito es neutro. El propósito es el que une positivo y negativo. Porque el propósito se coloca en un punto cero y sabe que el positivo y el negativo están dialogando juntos. O sea, realmente son partes del mismo sistema. Ahora, ¿cómo son partes de un mismo sistema? Eso es lo que vamos a ir descubriendo a medida que vamos abriéndonos a una percepción más inclusiva universal. Lo que vamos haciendo es estrechar nuestra mirada de propósito. Y cuando estrechamos nuestra mirada de propósito, lo que estamos sacando es una percepción que separa en bandos. Entonces nos salimos del conflicto. ¿Lo ves? Porque no estamos dividiendo, excluyendo y fragmentando. Estamos al revés, estamos unificando, incluyendo, pero tiene que ser desde el propósito, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las claves en el cambio de emisor. El cambio de emisor es colocar el emisor como ese observador original. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la lógica de ese observador original, ¿no? Claro. ¿Cuál es la ¿Cómo lógica? nos podemos conectar con esa lógica? Claro. ¿Cómo funciona operativamente un origen? Y la lógica es que parte de la inclusión de todos sus elementos. Y que cada uno de los elementos tiene un propósito previo a su existencia. Es decir, todos son funcionales, adentro de una totalidad coherente y cohesiva. Y, si se quiere, cada elemento y esa misma totalidad no opera en valoraciones de comparación y competencia. Ahí es donde Garnier nos ayuda mucho para decir que ya estamos en comunicación con ese futuro. O sea, no estamos separados, tenemos una percepción lineal del tiempo, pero el tiempo en sí no es lineal. No viene de un lugar lineal, viene de un lugar esférica, o sea, que ocurre simultáneamente, ¿no? ¿Y por qué hay muchas personas que en sus vidas, bueno, o a todos nos ha ocurrido hasta que se empieza un poco como a abrir el horizonte, que en esa percepción lineal de la vida también tienes un poco sensación de bucle, ¿no? De estar reviviendo una y otra vez lo mismo, ¿no? Circunstancias que, lo que tú comentabas, que a lo mejor van cambiando las circunstancias, pero el fondo de cómo te sigues sintiendo, de los mismos problemas que sigues compartiendo, los mismos pesares internos que sigues compartiendo, el que los comparta, el que se los guarde para ellos, lo va como resintiendo una y otra vez. Porque hay esa sensación. Esto tiene que ver con esto que estás hablando de el compararte con el afuera, o sea, quiero decir, el tema de las diferentes distorsiones que en las que podemos caer, ¿no? Que nos mantengan en ese círculo cerrado, en ese... Bien, sí. O sea, se puede dar una lógica que hace que nuestra percepción lo único que haga es que siga, si se quiere, volviendo al mismo punto, ¿no? Y no ocurre lo que podríamos llamar un aumento de la velocidad de la percepción. Un aumento de la velocidad de la percepción se sale del círculo. Claro. Es lo que de la distorsión a la torsión, se sale del círculo. Entonces, no sé si la pregunta era, ¿qué es lo que hace que nos mantenemos en el círculo? Eso ¿no? es. Entonces, ¿qué
Y de nuevo vamos a ver todas las cosas de una forma muy neutra, muy lógica. Es decir, el círculo no está mal. Ya, vamos a partir de eso. El círculo es un modo de explorar una parte. Eso es lo que hace el círculo. O sea, el círculo nos mantiene en la misma parte. Y damos vueltas y vueltas y vueltas. Eso está porque había un potencial que permitía que estuviese. Entonces, tiene un propósito, tiene un propósito. Que es lo que has comentado. Claro, tiene un propósito. Así que es funcional dentro de una pregunta. Pero cuando te cansas ya porque Sí. sientes que has cumplido Claro. ese propósito, Que es un poco... ¿cómo puedes referenciarte para salir de ahí? Bien. Bueno, primero es entender el mecanismo lógico de ese círculo, ¿no? Y lo que hace que nos mantenemos en ese círculo. ¿Y qué es básicamente lo que nos hace mantenernos en ese círculo? En lo que sería la existencia del desdoblamiento, sobre todo es lo que podríamos llamar la referencia al pasado. La referencia al pasado y el pasado como emisor. Porque si ponemos como que el pasado es el que me explica mi realidad, tu realidad se va a construir sobre esos pasados. Entonces, lo que llama, en vez de crear, o sea, lo que vas a estar haciendo es crear pasados. Porque tu referencia es el pasado. Pero ¿qué pasa con el pasado? Ya está hecho. ¿Okay? Ya está, te viene como un paquete hecho. Entonces, si tú desde ese paquete que te viene hecho empiezas a tomar la decisión, o de ahí viene tu emisor de tu realidad, solo vas a repetir los mismos patrones una y otra vez y una y otra vez, ¿no? Y en sí el pasado nos trae la existencia, nos trae la pregunta. ¿Qué hace que estemos referenciados al pasado? Que pensemos que la existencia antecede al propósito. Entonces, la existencia es como más importante que el propósito, ¿ok? Entonces, es en la existencia donde tengo que buscar las respuestas para mi presente. Entonces, ¿cómo opero o qué habilidad de respuesta tengo en mi presente? Me lo va a dar mi pasado. Esto nos mantiene en un bucle. ¿Te refieres a que pensar que el sentido de esto es mantenerse, o sea, existir? Claro. Que tu existencia, mantenerse vivo de alguna manera. Claro, claro. Entonces es mantenerse vivo y no sabemos para qué. Y cuando busco el para qué, esto es importante también, porque también podemos estar en otro enredo. Cuando busco el para qué, lo busco en el pasado. Entonces ese para qué, vamos a decir, siempre es el mismo, porque lo busco en algo que ya está estático. Cuando me referencio en el pasado ya está hecho, ya está estático, nada me lo va a mutar. ¿Qué me lo va a mutar? Una nueva percepción. ¿Y de dónde viene una nueva percepción? Viene del futuro. Entonces, el futuro nos va a traer, si se quiere, esto que podríamos llamar una intuición. Entonces, es que el futuro nos empieza a informar al presente para que se redefina ese pasado. ¿Ahí qué pasa? Ahí nos salimos del círculo. Porque las respuestas que nos vienen se salen de las limitaciones compactadas del pasado. Se sale del bucle cíclico del pasado. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, quizás podríamos poner un ejemplo. Los pioneros que revolucionaron un campo de estudio fueron intuitivos. No fueron personas que repitieron lo que se le había dado desde el pasado. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Fueron personas que se abrieron a una intuición nueva. Y esa intuición nueva traía un propósito, y desde ese propósito redefinieron completamente ese pasado, ¿no? Por un lado, en el sentido de la referencia del tiempo eje X, el cambio de referencia hacia el pasado lo que va a hacer que nos salgamos de ese bucle, ¿no? Y luego, ¿qué plano hace que nos referenciemos en el pasado? Básicamente el plano del programa donde está nuestra memoria. La referencia a la memoria. La referencia a la memoria como emisor. No significa que la memoria nos sirva, significa que la memoria no nos da la respuesta. La respuesta
que viene del futuro redefine la memoria. Ujú. Ahí salimos del bucle. Porque si es desde el pasado y desde la memoria y desde el programa y sea la memoria que sea, ¿me explico? Sea la memoria que sea, porque puede ser una memoria individual de una vida concreta, puede ser una memoria transgeneracional o puede ser una memoria álmica, pero es una memoria. Una memoria álmica sería lo que hay personas que perciben o definen como otra vida, Y tal. Entonces, otra... claro, entonces, acumulación de información desde algo que ya me ocurrió. ¿Ok? Y desde ahí doy mi respuesta. Pero ahí vas a estar en un bucle. Porque no te va a dar nada nuevo eso. Claro, te va a llevar A repetir. vivir algo similar. Claro. Algo similar. Entonces, uno de los bucles está en ese emisor de la memoria. ¿Ok? La memoria viniendo del programa y la memoria viniendo de esa instancia que se encarga de acumular la información de las experiencias. ¿Qué instancia es esa? ¿En qué plano estaría eso? El cuarto plano. El cuarto, ¿verdad? Ahora, el cuarto plano, el plano del programa, o si se quiere, el plano del alma, tiene un propósito, pero su propósito no es ser emisor del desdoblado. O sea, no es ser tu emisor. Claro, porque se ha suplantado un poco, ¿no? O sea, es como que muchas personas han pensado que es el cuarto plano, tu alma o... O sea, es como que de alguna manera ha suplantado el origen, ¿no? Claro, sí, o sea, sí, nos sí. hemos como identificado como que es a lo que aspiramos, es nuestra fuente Sí, de inspiración, de intuición, de todo. claro. Y si ves ese cuarto plano, siempre te va a definir desde algo concreto. ¿Ok? Entonces, Desde un valor, sobre todo. y desde ¿no? un valor, pero algo concreto. O sea, Sí. algo que ya tiene una existencia. ¿Ok? Algo que ya tiene una existencia. Entonces, te enlazas a un origen concreto. Con un valor. Pero te bloquea a la comunicación con ese abstracto. ¿Lo ves? Porque lo que... Sería, bueno, estamos hablando del doble, ¿no? Claro. Por eso es el aporte también de la perspectiva universal, ¿no? Que antes, como para la gente que estaba aplicando el desdoblamiento de Garnier, lo que postulaba Garnier, era como que te conectas al doble y el doble te lo resuelve todo, ¿no? Claro. Si te conectas adecuadamente. Entonces, claro, aquí es verlo desde este lugar que estás planteando tú, de, bueno, es que el doble, ese cuarto plano, no tiene por qué tener... O sea, también está jugando unos programas, ¿no? Claro. También habría que ver, si tú le pides algo a alguien, la pregunta es, ¿cuál es la lógica que te hace pedir? Es que tú sientes que tienes una necesidad. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿hay un plano en tu percepción que no tiene necesidades? ¿Ok? No tiene necesidad de pedir algo. Sí, el origen. Claro. Porque no tiene necesidades. Y si tienes una necesidad, te lo va a satisfacer y eso te da un placer. Pero cuando no se satisface, te va a dar un dolor. Entonces el placer y el dolor te mantiene en esa, si se quiere, en ese viaje sin fin entre el positivo y el negativo. Pero aquí es salirse de la necesidad. Porque no pides algo, sino permites una sincronización con una percepción universal. Pedir y permitir. Estar disponible a que se mute tu percepción. No, ¿lo ves? Entonces, Sí. no estás pidiendo algo a De lo alguien. concreto, claro. Claro, no Quiero estás, esto. claro, no estás pidiendo algo. Estás poniéndote disponible para permitir que se instale una percepción desde el origen. ¿Por qué? Porque por un movimiento de resonancia genuino. O sea, simplemente porque hay algo adentro que dice, me quiero abrir a esa percepción, ¿no? Y eso, de nuevo, llega a cada persona, a cada receptor, en el momento donde haya una maduración para ello. ¿Me explico? Es decir, no se puede forzar esto a nadie. Claro. No se puede forzar a alguien
abrirse a una percepción universal. Porque es que abrirse a una percepción universal no es mejor que una percepción divergente. No es mejor, es distinto, es una percepción distinta. No hay mejor o peor. ¿Okay? Lo que sí, hay un momento para ver las partes de la célula y hay un momento para ver toda la célula, para entender cómo son esas partes que se comunican. Entonces hay un momento en el espacio-tiempo para, si se quiere, explorar la percepción particular, la percepción individual, la divergencia. Y hay un momento donde realmente es el abrirse a esa percepción global. ¿Okay? Entonces, lo que quizás va a ser o va a crear bastante carga y conflicto o fricción es cuando quieres mantener tu identidad particular en un momento de espacio-tiempo donde hay que abrirse a una observación global. Claro, porque si es una apertura temporal, su propio nombre indica que se ha hecho esta apertura para explorar, pero que es temporal, o sea. Ajá. Y aquí pues se supone que muchos sentimos que está llegando el cierre, ¿no?, de esa apertura. Claro, y de una forma autorreferente, ¿no? De una forma autorreferente, de una forma natural, si se quiere. Ahora, ¿qué pasa? Que puede haber una resistencia a querer soltar mi identidad particular, porque es como que tengo un interés en eso. Tengo un interés que puede estar ligado a un valor, a unas creencias, y soltar eso es la sensación de que me quedo en el vacío. Y es que es verdad, te quedas en el vacío. Sí. Porque el quedarte en el vacío justamente es abrirse a tu origen, si se quiere. Entonces es verdad. ¿Qué es lo que normalmente hace el cuarto plano desde la divergencia? Mantener la existencia. Entonces cualquier cosa que es reconocer el vacío, que es la no existencia, se pone como los pelos de punta tratando de resistirse a eso. Ahora, esto está mal, no, porque nos permite explorar hasta su máxima intensidad la identidad, hasta su máxima intensidad. Y cada uno, lo que sí parece es, o decide abrirse o es arrastrado a decidir. Pero bueno, son diferentes maneras de... estilos de viajero, como dicen, ¿no? Son diferentes maneras, ¿no? Y lo único, ya para pasar a continuación a lo que habéis desarrollado, Carla y tú, con el tema de la psicobiología trascendental, creo que estaría bien pues el explicar un poco cuáles son cada uno de los 4 errores, ¿no?, para podernos ubicar un poco en el sistema de referencias también, y también porque tiene mucho que ver con lo que vosotros habéis desarrollado, ¿no?, en su aplicación al ser de esta ley. Bien. Entonces otro de los componentes importantes del Dr. Hammer, que no hemos hablado mucho, ¿no? Y el Dr. Hammer, con la nueva medicina germánica, esta es un poco la especialidad de Carla, porque ella es más la bióloga y la que tiene más conocimiento. Entonces, bueno, voy a tratar de darle la mejor explicación que pueda, pero un poco lo que el Dr. Hammer, el aporte del Dr. Hammer, es que nos dice que estamos comunicados con el pasado y esa comunicación tiene una lógica en la comprensión en cómo fue, si se quiere, desarrollando. Es decir, no es como que la ameba está por ahí y yo estoy por aquí, como separado, como que no hay nada que me una con ese proceso. Y no, sí hay algo que me une con ese proceso. Y la genialidad de Hammer es que él llega a organizar la manera, a través del desarrollo embriológico, la evolución embriológica, nos llega a desarrollar la manera en la que estamos comunicados con ese pasado, ¿sí? Ese máximo pasado. Y el desarrollo básicamente tiene 4 fases, principalmente. La primera fase, si se quiere, del principio del tiempo concreto,
es básicamente sobrevivir. La preocupación es poder sobrevivir, tener aire suficiente, tener comida suficiente, agua y poder reproducirme, ¿sí? Una vez que garantizo mi supervivencia, lo que quiero es protegerme, ¿ok? Puedo ingerir todos esos alimentos para poder sobrevivir, pero necesito poder protegerme, ¿ok? Eso sería el segundo marcador. Primer marcador de supervivencia, segundo marcador, protección. El tercero es que empiezo a poder desplazarme. Ya me protejo, puedo empezar a desplazarme y empiezo a ver, si se quiere, diferentes organismos o diferentes animales, formas de vida. Y lo que empiezo a hacer es mirar esa forma de vida y me comparo. ¿Para qué? Para competir, básicamente para ganar, ¿ok? Porque desde el pasado como emisor, la lógica es mantenerse vivo. El propósito es existir. Entonces, no hay un propósito previo, esa es la ilusión de la percepción, no hay un propósito previo, por lo tanto, lo que hay que hacer es mantenerse vivo, ¿ok? Entonces, por eso empieza a desarrollarse esto. Y luego el cuarto marcador es, me empiezo a también relacionarme con los demás, es un marcador de relaciones, básicamente ¿para qué? Porque en el relación externo trato de sustituir esa parte que me falta, lo que llaman sustitución del faltante, que a veces decimos que es el marcador que arrastra a los demás marcadores. La idea de que quiero llenar ese vacío con algo concreto hace que esté buscando. Si estoy buscando, ya estoy explorando en referencia externa. Si estoy explorando en referencia externa, ya empiezo a desarrollar una existencia en referencia externa, y si es en referencia externa, lo que voy a estar viendo es la separación, la pregunta, la existencia. Entonces, la sustitución del faltante es el no reconocimiento de nuestro vacío original. O sea, tratamos de llenar. Claro. ¿Y por qué tratamos? O sea, porque hay esta idea de que el vacío está mal. O sea, el vacío es el error. El vacío es lo que hay que evitar, porque tenemos que poner algo en ese vacío. Y aquí la lógica es al revés, tenemos que, todo lo contrario, permitir ese vacío. Claro, es que el vacío es la no existencia también, entonces es justo, es como que neutraliza a la existencia, es como que, claro, supongo que tendrá un programa que lucha por seguir manteniéndose operativo, ¿no? Activo. Y es salirse completamente de la lógica de un cuarto divergente, porque un cuarto divergente lo que establece todo el rato es una búsqueda en la existencia y es un mantenimiento de la existencia y es una sustitución de ese vacío por la existencia. Ahora no es porque sea un plano maligno, es porque eso nos permitía explorar la parte y el error. Es decir, nos permitía explorar lo que no somos para tener una conciencia de sí, de lo que sí somos. Claro, porque si te da una identidad, la identidad es lo que te hace sentirte separado del resto. Yo soy esta identidad. Sí. Entonces es como la atmósfera que había que crear para que se diese el experimento, ¿no? Claro, entonces el diseño de la identidad, ¿no? La identidad lo que permite es ver un fragmento. Eso es lo que justamente nos da la identidad. Nos permite ver una parte. El tema es que de dónde viene esa identidad. Viene de algo que incluye todas las identidades, que es justamente ese vacío primario. Entonces, bueno, esto es, a ver, ¿qué se va a dar? ¿Cuál es el movimiento que se va a dar en todo esto? Es que mi identidad no se vuelve en eso que es mi emisor de mi realidad. Simplemente es un plano más, un plano lo que llaman funcional. Es un plano funcional para mirar la parte, para que esa totalidad pueda mirar la parte. Es decir, que no tengo que no tengo que proteger ni defender mi identidad, sino más bien tengo que permitir que a medida que se vaya instalando una percepción global, mi identidad se va a ir difuminando en sus límites. ¿Lo ves? O sea, sus límites se tienen que
ir siendo más flexibles, porque el límite es el límite de mi percepción, el límite de mi identidad es el límite de mi percepción. Y si lo que queremos es una percepción universal, lo que tenemos que hacer es que nuestra identidad tenga la flexibilidad de abrirse, hasta disolverse. ¿Sí? Pero ahora tenemos que entender que hay un patrón adentro de nosotros que trata de proteger y mantener esa identidad. Que está formada por todos esos programas de los errores que has comentado antes, ¿no? Y el error primario es mi origen es algo concreto. Y mi origen lo va a definir mi identidad. A lo que iba es que habéis hecho un proyecto, Sí. Carla Escudero y tú, para acompañar a la gente que quiere también, o que necesita de ciertas herramientas para manejarse y tener unas referencias porque ha decidido tener un cambio de percepción en su vida, ¿no? Claro. Entonces, esto lo habéis estructurado en un proyecto que ofrecéis en un formato, ¿no? Que son diferentes encuentros, Sí. vivenciales con personas. Entonces, si nos quieres compartir cuál es vuestro enfoque o vuestro aporte original a todo esto que venimos hablando y desde dónde lo trabajáis y un poco cuál es el formato desde el que acompañáis. Claro. Claro, bueno, un poco desde el entendimiento de esta perspectiva, ¿no? Empezamos a como encontrar nuestra manera de acompañar a esas personas que empiezan a tener esa resonancia de querer cambiar la lógica de su percepción para empezar a instalar de primeras una nueva percepción, ¿no? Uh-huh. Y detrás de eso instalar una percepción no solo nueva, sino una percepción original, ¿sí? Entonces, un poco Carla se encarga más, ella es bióloga, entonces ella explica más todo el formato de cómo, bueno, todo lo que sería la información de Hammer Uh-huh. y cómo es que estamos comunicados con ese pasado y cómo entender ese programa, porque la idea es desmantelar la identidad, es entendiendo cómo opera la lógica de la identidad. Entonces, cuando yo entiendo cómo opera, puedo observarlo en mí y cuando lo puedo observar, puedo desmantelarlo. Es algo así como, no viene por una cuestión moral, de nuevo, no viene por una cuestión de conceptual o de idealizar. Es como si tienes un virus en tu computadora, por mucho que lo llames malo, no se va a ir. O sea, tú lo que tienes que entender es cómo opera el funcionamiento lógico de ese virus. Porque cuando tú entiendes cómo opera el funcionamiento lógico de ese virus, puedes desinstalarlo. O sea, es una mirada mucho más neutra, ¿no? Uh-huh. Entonces, Carla nos da el entendimiento de cómo opera ese programa en la biología, ¿no? Pero la biología en la biología no es ni divergente ni convergente. La biología es como neutro. Depende de la lógica de donde parta el ordenamiento que crea esa biología. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, la pregunta sería si podemos instalar una nueva percepción que va a crear una nueva biología, que va a establecer una nueva biología, ¿no? Uh-huh. Una biología convergente, ¿no? Y para ello tenemos que entender no solo la biología, tenemos que entender la percepción detrás de esa biología, o sea, los planos de percepción, y acompañar a las personas que quieran a entender, no para darles respuestas, o sea, no van a venir a nuestros encuentros para que nosotros demos una respuesta. Le damos una lógica, un manual de instrucciones de una aplicación para que ellos en autorreferencia puedan encontrar sus respuestas. Porque es que esta es otra de las claves. Nadie te puede dar tu respuesta. Simplemente puedes encontrar un mecanismo para hallar eso que ya estaba, esa respuesta que ya estaba. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros acompañamos, es entender mejor ese mecanismo, entender mejor el funcionamiento de esa tecnología de percepción, si se quiere, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, bueno,
esa es un poco nuestra invitación, es bien también llevado a la aplicación cotidiana, ¿no? O sea, cómo podemos llevar todo esto en una aplicación del día a día. Y entonces nuestra bajada es eso, en lo cotidiano. Porque al final muchas veces digo, el propósito de la lógica es llevarte a poder tener una habilidad de respuesta en tu vida cotidiana. Si no te la da, significa que esa lógica simplemente se quedó en un sistema conceptual, en una filosofía. Entonces, no por saber mejor la lógica significa que la estás aplicando, implicando en tu percepción. Y bueno, hay que implicar la biología también, ¿no? hay que implicar, sí, con todo, tu todo decisión. Tu ser, claro. todo tu... Sí, sí. Y hay que abrir esto más allá de un plano mental, de un plano de 3. O sea, no es que entra por ahí y es desde ahí donde voy a tener mi habilidad de respuesta. Es incluir a esos planos abstractos del inconsciente. Desde una lógica que las comunica y desde un emisor que la vamos a establecer en ese punto original. O sea, que la clave es un poco dar una serie de herramientas para que la persona pueda autoobservarse y aprender de sí misma. O sea, claro. Lo que es conocerte o reconocerte, ¿no? Sí. Darle eso, explicarle como las instrucciones del manual de su percepción. Ahora, solo ellos en autorreferencia lo pueden aplicar y solo ellos en autorreferencia puedan empezar a llegar a sus respuestas. Entonces, y tampoco son talleres para dar información, como llegar con un paquete de información para que se lleve un paquete de información. Es justamente lo que dije antes. Es entender la mecánica de cómo opero en mi relación de la percepción con la realidad y cómo puedo transformar y mutar esa percepción, ¿no? Entendiendo la biología por un lado y entendiendo los planos de percepción por otro. Y como digo, da igual el camino de donde vienes, da igual las creencias de donde vienes, porque al final todos tenemos percepción y todos tenemos biología. Trabajamos con percepción y biología, ¿no? El objetivo no sería la resolución de un conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien va con una enfermedad, esto le llaman conflicto biológico, ¿no? Sí, un conflicto de... No sería lo que es sanar esa enfermedad. O sea, a lo que vosotros apuntáis es a otra cosa, ¿no? Claro. A la lógica que ha provocado eso. Claro, sí. Sí, la invitación es a aquellas personas que quieren instalar adentro de ellos una percepción original. Ahora, querer instalar adentro de uno una percepción original va más allá de resolver eso que veo como un conflicto, un problema en mi vida. Porque eso que es un problema y un conflicto en mi vida viene de una lógica de percepción. Entonces, eso no es resolver una situación, sino es desmantelar la lógica que te mantiene en situaciones de conflicto. Es distinto, ¿no? Entonces, pero hay personas que lo que ellos, o sea, por eso digo, es muy importante que lleguen con una decisión genuina para lo que estamos ofreciendo. Porque hay personas que lo que realmente están ocupados es de que se me quite la enfermedad. Y esto está bien, o sea, el tema es que no somos nosotros que nos vamos a encargar de eso. Quítame la enfermedad o tengo una traba con el dinero, a ver si lo puedes desbloquear. Es decir, una petición. Y pides algo porque piensas que el otro te puede resolverlo, te puede darte la respuesta. Claro. Por eso digo, no damos respuestas, damos una mecánica para que encuentres tus respuestas. Claro. Pero para eso tienes que estar genuinamente abierto a querer operar desde ese lugar, que va más allá de quítame el síntoma. Que de nuevo no está mal, pero el tema va a tener que ser con otra persona, o otros especialistas, lo que sea. Claro, es lo que te iba a comentar, porque la biodescodificación, por ejemplo, también trata conflictos emocionales, o cuando ya están en lo físico, enfermedades, síntomas y demás.
pero es como que ellos van al tema emocional, ¿no? Sí. No sé cuál es la diferencia, o sea, porque seguramente la gente que ve el vídeo y muchísima gente conoce la biodescodificación Claro. y ha visto vídeos de Enrique Corbera y mucha gente pues está estudiando biodescodificación o ha asistido a alguna consulta y tal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, la manera, si quieres, a través de un ejemplo práctico, un ejemplo que hayáis visto vosotros o algo, en la manera de enfocar un conflicto, por ejemplo, de enfermedad biológico con la biodescodificación? Bien. Con respecto a ella. O sea, Bien. sin para ello tratar de como de Comparar menospreciar o o de lo que comparar sea. la biodescodificación, por supuesto que a nivel físico pues ha habido mucha gente que le ha ayudado y demás, pero Sí. ¿cuál sería el diferente enfoque? Claro, porque lo había dicho un poquito antes, o sea, un poco la manera es... A lo mejor, sí, es verdad que lo has dicho, pero me refiero quizá a través pero de un ejemplo concreto, ¿no? se puede... Entonces, por ejemplo, una mujer que viene con un cáncer de mama, ¿ok? Un cáncer de mama y básicamente el cáncer de mama se debe a, en este caso, una separación de pareja. Bien, se separó la pareja, la engañó, entonces tuvo un cáncer de mama que está vinculado a la pareja. Bien, entonces lo que ella quiere es que le quite el cáncer. Y el cáncer está asociado, en este caso concretamente, a la memoria emocional de la separación o del engaño de esa pareja. Perfecto. Entonces, trabajamos la emoción, puede equilibrar esa emoción, puede, ¿cómo se dice esto? Sacar la emoción oculta y entonces ya no tiene un vínculo emocional negativo con referencia a ese hecho. Entonces se le quita el cáncer y parece que está todo bien, ¿no? Hemos logrado un éxito y vuelve a tener otra relación, pero su lógica de relación es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a tener una relación donde vuelve a elegir el mismo tipo de hombre, donde vuelve a darse la misma historia, o se desvalorizó o desvalorizó a la pareja. ¿Qué significa? Que está en el enredo de la misma lógica de percepción. Resolvimos el problema puntual, pero no resolvimos la lógica desde donde se dio ese problema. Claro. Entonces, ¿a dónde vamos? Que vamos a la lógica de la percepción. No vamos a resolver un hecho concreto. Entonces, más bien es... no es el problema que tengas, es cuál es la lógica que hace que percibas ese problema. Claro, es ir más a una estancia más veloz, ¿no? Más abstracta. Claro. Desde claro. donde se origina. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando desmantelamos la lógica que hace que tengamos ese tipo de relaciones? Ahí es donde se cambia la historia. Porque no es resolver un tema puntual, no es resolver un contenido puntual, es entender la lógica que ligaba a ese contenido. ¿Lo ven? Entonces, va más allá de un plano emocional, va más allá de un plano mental y va más allá de cambiar un programa por otro. Porque puedo cambiar un programa por otro, pero la lógica de ambos programas es la misma. Entonces... Que son esos 4 errores, ¿no? Que claro. Necesidad de sobrevivir, de compararte, de estar completo porque no lo estás, porque claro. no eres adecuado. Entonces, quizás en una frase no es cambiar un programa por otro, es desmantelar tus programas. Esa sería un poco la diferencia. Entonces, yo te puedo cambiar un programa limitante por un programa más amplio, pero estás en un programa. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que es un programa? Ahí es por ahí donde vamos a hilar nosotros. O sea, todo el proceso. Desde cómo me doy cuenta que es un programa hasta claro. cuál es la percepción concreta limitante, hasta cómo la puedo observar, ¿no? Desde otro claro. lugar más neutral, más... Claro. Entonces, más allá que una terapia de sanación, si se quiere, es un acompañante de autorreconocimiento. No estamos tan interesados con que te sanes, estamos interesados en que te conozcas. Y es distinto. Entonces, ¿desde dónde quieres conocerte? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, para conocerte tienes que saber
¿qué hay en ti que es virtual y qué hay en ti que es real? Entonces, ¿dónde está tu identidad y dónde está tu origen? ¿Dónde está el programa y dónde está tu ser? Y ese es el enfoque, esa es un poco la invitación a las personas. Por ahí va la cosa. Es muy profundo, desde luego. Claro. Es lo más profundo que se puede llegar. Claro, claro. Y bueno, eso es un poco la invitación. Tenemos ahí la página web, que es Psicobiología Trascendental, y aquel que resuena, bueno, puede mirar ahí la propuesta e ir viendo un poco lo que vamos haciendo y ofreciendo, ¿sí? Bueno, también animar a las personas que hayan visto este vídeo, pues que visiten vuestro canal de YouTube, ¿no? O sea, está también Psicobiología Trascendental, y también está, por otra parte, tu canal, ¿no? Que sí. es Yo Soy Perspectiva Universal, ¿no? Que es, bueno, también has sacado ahora un libro, ¿no? Has Sí. publicado ahora un libro Sí. en el que vas aclarando y como haciendo un zoom, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la perspectiva universal. Yo he podido leer fragmentos en Facebook que has ido subiendo antes de sacar el libro, y la verdad es que, o sea, son muy aclaratorios. Sí. Está Son muy bien. aclaratorios, pero de nuevo el libro no es más que un acompañante para encontrar esa mecánica viva. O sea, en la palabra, en el libro no está la cosa. El libro acompaña a que tú encuentres la cosa. Claro. Eso es lo que un poco es la propuesta del libro, ¿no? Claro, no, si no te implicas no sirve, Claro, efectivamente. sí. Claro. Pues nada, pues animar a que vean vuestros vídeos, que ahí, pues eso, hacéis hincapié y aclaráis muchísimo, o sea, de una manera muy extensa, Claro. cada parte de la que hemos hablado. Claro. Y el que quiera mirarlo está invitado, y bueno, eso. La idea es acompañar a personas que tengan una resonancia y una decisión genuina de querer abrirse a una percepción universal. En última instancia es eso. Bueno, pues nada, pues está hecha la invitación y, Bueno, y aquí estáis para el que quiera tomar perfecto. una... Pues muchas gracias, muchas muchas gracias. gracias. Y muy bien, muchas gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.